El contenido a continuación aborda hechos históricos perturbadores. Mire con cautela. Imagina una base militar rodeada de nieve y silencio. Afuera, solo muros altos y guardias armados. Dentro, el sonido metálico de instrumentos, el registro frío de informes y gritos apagados que nunca traspasaron esas puertas. Ese era el mundo oculto de la Unidad 731, el centro de guerra biológica más letal jamás creado. Un lugar donde la medicina se transformó en herramienta de tortura y la ciencia fue usada para probar los límites del dolor humano. Hoy, casi un siglo después, aún es difícil creer que esto realmente ocurrió. Pero ocurrió. En los años 1930, Japón soñaba con un imperio que se extendería por toda Asia. La doctrina militar predicaba disciplina absoluta, obediencia ciega al emperador y la creencia en la superioridad de la nación. Mientras la Alemania nazi emergía en Europa, en Oriente Japón construía su propia máquina de guerra. En 1931, la invasión de Manchuria marcó el inicio de esa expansión. Allí crearon el estado títere de Manchukuo, gobernado por un emperador marioneta, pero controlado por los generales japoneses. Era el laboratorio perfecto, lejos de la mirada internacional, lleno de recursos y con poblaciones locales vistas como desechables. En el centro de esta historia estaba Shiro Ishii, médico del ejército, descrito por colegas como brillante y al mismo tiempo perturbador. Ambicioso, manipulador y obsesionado con el reconocimiento, Ishii creía que el futuro de la guerra no estaba en tanques ni aviones, sino en armas invisibles, virus y bacterias. Convenció a políticos y generales con discursos sobre armas que podrían decidir guerras sin gastar balas. Y en 1936 recibió carta blanca para crear un centro de investigación. Nacía la Unidad 731. Oficialmente, se llamaba Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación del Agua. En la práctica, se convirtió en uno de los mayores complejos de muerte de la historia moderna. El centro de Harbin creció hasta tener más de 150 edificios, laboratorios avanzados, celdas abarrotadas, cámaras de prueba y crematorios. Desde fuera parecía solo otra instalación militar. Pero quienes entraban difícilmente salían con vida. Los prisioneros eran llamados marutas, troncos de madera. Un término cruel que deshumanizaba completamente a aquellos hombres, mujeres y niños. Eran vistos únicamente como piezas desechables de investigación. Lo que ocurrió allí desafía la imaginación. Miles de prisioneros fueron infectados con peste bubónica, cólera, sífilis y antrax. Cada fase de la enfermedad era observada, registrada y comparada. Los médicos realizaban vivisecciones sin anestesia, alegando que la anestesia podría interferir en los resultados. Cirugías eran practicadas en personas conscientes. Otros experimentos exponían brazos y piernas al invierno de Manchuria, hasta congelarlos completamente. Luego eran golpeados con palos para evaluar los efectos de la necrosis. También hubo pruebas con cámaras de presión, explosivos y lanzallamas. Y no solo dentro del complejo. Aviones japoneses lanzaban bombas repletas de pulgas infectadas sobre aldeas chinas. El resultado eran brotes devastadores que mataban a miles de civiles. Además de Ishii, otros médicos se destacaron. Hombres jóvenes, formados en buenas universidades, que al vestir el uniforme militar cambiaron el juramento de salvar vidas por la obediencia ciega al emperador. Los relatos muestran que muchos veían aquello como una oportunidad de carrera. Otros, como forma de probar lealtad. Pocos parecían cuestionar. La máquina de guerra había transformado médicos en ingenieros de la muerte. Dentro de la unidad, entre 3 y 12,000 personas murieron en experimentos. Pero al sumar las víctimas de ataques biológicos,
esa cifra puede superar las 200.000. La mayoría eran chinos, pero también había coreanos, mongoles, rusos e incluso prisioneros occidentales capturados en guerra. Entre ellos, niños. No importaba la edad ni el origen. El sufrimiento humano allí no tenía límites. Muchos comparan la Unidad 731 con los campos de concentración nazis. De hecho, ambos eran laboratorios de crueldad. Pero había una diferencia. Mientras los nazis fueron juzgados en Nuremberg, gran parte de los japoneses involucrados en la Unidad 731 jamás fue responsabilizada. Sus crímenes fueron olvidados, o mejor dicho, encubiertos. En 1945, Japón se rindió, y los secretos de la Unidad 731 cayeron en manos de los aliados. Lo que se esperaba era juicio y castigo, pero Estados Unidos, ya en plena Guerra Fría, vio valor en aquellos informes. Datos sobre enfermedades, resistencia humana y epidemias controladas eran considerados activos estratégicos. A cambio de entregar esa información, Shiro Ishii y su equipo recibieron inmunidad. Mientras algunos criminales eran ahorcados, los médicos de la unidad volvieron a la vida civil. Algunos se convirtieron en profesores respetados, otros en directores de hospitales, algunos incluso en ejecutivos de grandes farmacéuticas. La impunidad fue total. Hablar de la Unidad 731 fue casi prohibido en Japón. El gobierno evitaba el tema. Las escuelas no lo enseñaban y la población sabía poco. Las víctimas fueron olvidadas. Solo a partir de los años 1980 periodistas y sobrevivientes comenzaron a revelar documentos y testimonios. Las primeras denuncias chocaron al mundo, pero también encontraron resistencia. Había quienes decían que era exageración o invención. Pero los documentos, las fotos y los relatos hablaban por sí mismos. Hoy, en Harbin, existe un museo en el lugar del antiguo complejo. Los visitantes recorren ruinas heladas, pasillos silenciosos, instrumentos oxidados. Cada sala es un recordatorio de hasta dónde puede descender la humanidad cuando se abandona la ética. En China, la memoria de la Unidad 731 forma parte de la identidad nacional. Para muchos, es un símbolo de las atrocidades cometidas por el imperialismo japonés. Y la historia no terminó en 1945. Las investigaciones de la Unidad 731 influyeron en programas militares posteriores. Hasta hoy, especialistas en bioterrorismo y ética médica recuerdan este episodio como una advertencia permanente. En tiempos de pandemias, armas biológicas e investigaciones genéticas, la sombra de la Unidad 731 continúa planeando sobre la ciencia, mostrando que la tecnología sin límites éticos puede convertirse en un arma contra la propia humanidad. La Unidad 731 revela cómo sociedades enteras pueden justificar atrocidades en nombre del progreso. Cómo médicos, entrenados para salvar vidas, se transformaron en verdugos fríos. Y cómo gobiernos prefirieron negociar con el horror en lugar de castigar a los culpables. Es un espejo sombrío. Un recordatorio de que el progreso sin moralidad puede ser más letal que cualquier arma. La Unidad 731 no es solo una historia del pasado, es una advertencia. Muestra que cuando el poder, la ciencia y la deshumanización se encuentran, los límites de la crueldad desaparecen. Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, escribió: "Sucedió, por lo tanto puede suceder nuevamente". Esta es la esencia de lo que tenemos que decir. Y por eso esta historia necesita ser recordada. Siempre.